Hola, buenos días. Soy la maestra Lili Rojas. Vamos a estar en la segunda clase de matemáticas. El día de hoy vamos a ver conjuntos de números y el diagrama de Venn. Para comenzar, vamos a platicar acerca de los tipos de números. Los tipos de números son diferentes. Vamos a explicar qué significa cada uno de los conjuntos de los números para que podamos identificar cuáles serían las posibles soluciones y en algunos otros temas entender de qué estamos hablando. Los tipos de números, vamos a hablar primero de los números naturales, perdón. Vamos a hablar primero de los números naturales, en donde vamos a trabajar a partir de cuando nosotros éramos chiquitos y empezamos a crecer, empezamos a contar y empezamos a aprender los números del 1, 2, 3, 4, ¿no? Y si éramos muy listos, pues sabíamos hasta el 10 y así sucesivamente. Estos números naturales tienen como característica que van a ser números que usamos para contar y que a veces no incluyen el cero ni los números negativos. Esa es la parte importante. El que incluye el cero o no incluye el cero va a depender de tu maestro o de la materia en la que estemos trabajando. Si nosotros estamos trabajando en estadística, por ejemplo, sí es importante incluir el cero en los números naturales. Si estamos trabajando en álgebra, no es tan necesario, entonces justo depende de en qué lugar o de qué matemática estemos hablando, cuándo vas a incluir al cero o cuándo no vas a incluir al cero en los números naturales. En este caso, en los números naturales, los puse como que incluían el cero, y estamos hablando de números positivos y que son enteros. Te puedes ir acordando de qué tipo de números estamos hablando a partir de esto, de cómo vamos creciendo y vamos aprendiendo los números. Cuando somos chiquitos siempre aprendemos primero los naturales y después vamos creciendo y empezamos a jugar un juego que es el de la tiendita, ¿no? Y entonces empezamos a deber dinero. Cuando debes dinero empiezan a aparecer los números negativos. Estos números negativos también tienen la característica de que son enteros y entonces al ser enteros tanto negativos como positivos hablamos solamente de los números enteros. Ahí sí incluyen al cero en cualquiera de las materias que nosotros trabajemos y estamos hablando desde los negativos infinitos hasta los positivos infinitos, pero también que son números enteros. Esa es la parte importante y la característica fundamental para este conjunto de números. El siguiente conjunto de números que nosotros podríamos observar son los números racionales. Los números racionales, nos dice aquí, su forma de escribirlos es que es P y Q que pertenece a los enteros, donde Q es distinto de 0 y P se va a encontrar sobre Q. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que observar e identificar es que nosotros vamos a tener para identificar a los números, a los conjuntos de números, vamos a ponerles una letra mayúscula, ¿ok? La identificación de estos conjuntos, por ejemplo, en el caso de los números naturales es N mayúscula con este palito en medio. Y también otra de las cosas cuando tú escribes conjuntos es que vas a poner igual y los elementos del conjunto vienen dentro de unas llaves. Entonces, en el caso de los números naturales, pues por eso empiezan en 0 y ponemos los demás. Ponemos estos tres puntitos identificando que todavía continúa la numeración. Y en la Z también pasa lo mismo, nada más que la Z como va de menos infinito a infinito, nosotros estamos hablando de tres puntitos antes, ¿no? No voy a poner menos infinito o lo podría poner, pero como símbolo, ¿no? Y hasta el infinito. Entonces, en este caso también ponemos una mayúscula, para los enteros se caracteriza por la Z mayúscula, también con un palito en medio. Tenemos el igual, otra vez las llaves, y ponemos todos los elementos del conjunto. Como en este caso no podríamos poner todos los elementos porque es un conjunto infinito, por eso ponemos los puntos suspensivos, para indicar que va hacia menos infinito y sigue hacia infinito. En el caso de los números racionales, su representación es con una Q mayúscula. Esta Q es importante porque para los números que siguen no vamos a tener representación, pero para las racionales sí, ¿no? Entonces, esta va a ser con una Q mayúscula. Aquí nos está indicando que esta letra y esta letra pertenecen, esta E que parece un euro, es un pertenece, y nos está diciendo que va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Si ustedes piensan cuando eran chiquitos y aparecieron las racionales, eran las fracciones, ¿no? Es en el momento en donde generalmente ocurre como esta desvinculación o
esta noción de que no nos gustan las matemáticas porque encontramos fracciones y creemos que son muy complejas, pero si ustedes piensan en las fracciones, cualquiera de las fracciones que ustedes piensen, pues son números enteros arriba y en números enteros abajo. Si ustedes recuerdan, las fracciones se caracterizan por ser una división de dos números enteros. La parte de arriba estamos hablando de cualquier número entero y la parte de abajo, eso sí, nunca va a aparecer un cero. Es muy importante esta característica. Nos dice la definición: números que pueden expresarse como el cociente de dos enteros, donde el denominador no puede ser cero. Todos los números que se pueden poner en fracción son números enteros, puntos decimales finitos y decimales periódicos. Ahora, estas características son muy interesantes y muy importantes. Vamos a platicar un poco acerca de ellas. Primero, cuando hablamos de que el denominador no puede ser cero, esto es porque ahí hay una indeterminación. Si tú tienes oportunidad y tienes una calculadora a la mano, trata de hacer como esta división de cualquier número, no sé, 5 entre 0, y te va a dar un error porque hay una indeterminación en esta fracción. Esta fracción no existe, tú no puedes dividir cualquier número entre 0 porque pues no hay con qué dividirlo. Entonces justo esa es la parte importante. Esto del 0 abajo te va a dar pautas para otras materias. Es muy importante que lo vengas manejando y que lo tengas muy consciente en tu cabeza para que después en otras materias no te cause conflicto el que no pueda aparecer un 0 en la parte de abajo de un cociente, es decir, de una división. Si tú observas, el número entero de arriba pues se divide entre el número de abajo. ¿Y cuáles van a ser estas posibilidades de que puedan existir diferentes tipos de números que puedas poner en fracciones? Pues estos son diferentes tipos de números. Vamos a pensar, un número entero siempre se puede poner en una fracción. Por ejemplo, 10. 10 lo puedes poner en una fracción, sí, porque le puedes poner 10 entre 1, ¿sí? Otro número que podrías utilizar es 8. 8 entre 1. Siempre que tú tengas un entero, lo puedes poner en una fracción. ¿Cómo es la forma de ponerlo en una fracción? Pues simplemente dividiéndolo entre 1. Este 1, si tú te fijas, no causa como contrariedad con lo que te está diciendo que es un número racional. Te está diciendo que son dos números que van arriba y abajo y que son enteros. El 1 es un entero y no es 0. Eso implica que entonces sí puedes ponerlo abajo. ¿Puedes transformarlo de otra forma? Claro que sí. Por ejemplo, el 2. El 2 lo podrías poner como 4 entre 2 y sigue siendo el 2, ¿ok? Entonces simplemente es otra forma de representar el número, en este caso entero, en una fracción. Ahora vamos a pensar. Otro tipo de número que puedes poner en fracción son los decimales finitos. Vamos a suponer un 0.2, ¿ok? 0.2 lo puedes poner en fracción, sí. ¿Cómo lo pondrías? Como 2 entre 10. ¿Ok? Entonces, tú puedes identificar que estos números que son puntos decimales, que son finitos, el finito significa que va a tener un fin. Es decir, no vas a tener números infinitos que se vayan a continuar por siempre, solo van a tener un fin y entonces tienes un punto decimal, 3 números y ya con eso, ¿no? O un número y ya con eso. Y entonces eso implica que estos números decimales finitos, tú los puedes poner en fracción, claro que sí, siempre y cuando pongas un entre y le vas a poner un 1 y el número de ceros que tú vas a mover. Si tú recuerdas eso es un poco de primaria y es lo que justo nos enseñaban en la primaria. Por eso les decía, esto lo pueden identificar a partir de cómo vayan aprendiendo los números. Estos son los números racionales. Por último, el último tipo de número racional que podemos identificar son los decimales periódicos. Voy a poner un ejemplo que es muy, muy común. El 0.33333333 al infinito. Cuando hablamos de periodicidad significa que tú vas a repetir esa cantidad, o ese número, todas las veces, hasta el infinito, ¿no? En este caso tu periodo es de 1 porque es nada más el 3 el que se está repitiendo. Si tú tuvieras 0.35, se está repitiendo y ese es tu periodo, el 35. Entonces justo esto es lo que te va a indicar que sí va a poderse poner en un número racional.
Eso de ponerlos en racional, la verdad no es necesario que en este momento lo sepan, pero lo importante de esto es que tú sepas que si tú tienes un número infinito que es periódico, sí se puede poner en una fracción. El 0.33333 que te mencionaba, por ejemplo, sabemos que es un tercio, ¿sí? Puedes ponerlo en tu calculadora para verificar y te vas a dar cuenta. Y entonces justo un tercio es 0.33333 al infinito, es lo mismo, o sea, el un tercio que el 0.3333. Y eso te está indicando que entonces sí se puede poner en una fracción y cumple con las características de esta fracción que necesitamos, que sean dos números que estén dividiéndose entre sí y que sean enteros y en la parte de abajo no sea cero, ¿no? El 3 no es cero, el 1 y el 3 son enteros. Entonces, esto va a implicar que son parte de los números racionales, ¿ok? Y entonces se fueron poniendo las cosas difíciles cuando fuimos creciendo. Obviamente ya no nos gustaban las fracciones y a partir de eso casi siempre hay una desvinculación con las matemáticas. Pero después empezamos a ver un poco de geometría y apareció un número que era muy importante y que siempre lo conocemos todos y que se llama pi. Este número pi tiene esta característica. No se puede expresar como una fracción. No es un número infinito periódico, ¿no? No se repite la periodicidad y justo este número es un número irracional. Entonces, asocien estas palabras. Cuando hablamos de números racionales es porque tiene que ver con una razón. Eso significa que se puede poner en una fracción. Si tú tienes un número irracional, no lo puedes pensar como una fracción, por ende, no es racional, se llama irracional, ¿ok? No se puede pensar como una fracción. Estos números pues tienen estas características, no se pueden expresar como una fracción, tienen una extensión infinita y es sin repetirse, ¿no? Por ejemplo, el pi es 3.14159, bla, 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 ¿no? Tienen muchos decimales. La verdad es que yo no me sé todos, nadie se lo sabe todos porque es infinito y obviamente es muy largo. Y pues justo estos números no se caracterizan por no poderse poner en la fracción. Por eso utilizamos letras griegas no comúnmente para ponerlos. Por ejemplo, pi, el número de Euler, que a lo mejor lo viste en la preparatoria, o el número áureo. El número áureo también se pone como una phi, que es una letra griega. El número de Euler se pone como una e, que es el exponencial, y que también es un número que es irracional. Entonces, todos estos números que normalmente no los podemos expresar en fracciones, por eso les ponemos letras, para que entonces no lo tengas que escribir completo, sino simplemente poner el número expresado en la letra y ya con eso pues identificas esos números. Otros ejemplos son raíces no exactas, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3. Puedes identificarlos porque son difíciles de poner. Obviamente, cuando tú estás encontrando un número en tu calculadora que no se repite, tú tienes que pensar que es un número irracional. Eso significa que no lo puedes poner en fracción. Esto va a ser importante para el siguiente tema. Ahora, los números reales son los siguientes que aprendimos. ¿Qué significan los números reales? Ya es cuando se completa una recta. Si tú vas poniendo en una recta, tal cual, todos los números que vas aprendiendo, te vas a ir dando cuenta que vas a ir llenando espacios. Por ejemplo, estos números, los naturales, si yo los pongo en esta recta que tengo, sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y voy llenando estos espacios. Luego pongo los números enteros y entonces me aparecen en los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hacia el menos infinito. Después aparecen los números racionales. Tú entre el 0 y el 1 aparece el 1 medio, aparece el 1 cuarto, aparece el 1 tercio, aparece el 2 tercios. Tú vas a poder llenar un espacio entre cada uno de estos números, pero eso no completa la recta. Es muy filosófico porque realmente entre cada uno de estos espacios vas a encontrar todavía más espacio y vas a encontrar un número infinito de números entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y entre el menos infinito y el infinito. ¿Qué va a pasar después de eso?
puedes ir llenándolo con los números racionales e irracionales después. Entre el 1 y el 2 está la raíz de 2, entre el 3 y el 4 está pi, entre el 2 y el 3 está el número de Euler, entre el 1 y el 2 también está el raíz de 3. Entonces vas a encontrar muchos números que vas a ir pudiendo poner dentro de esta recta. Y vas a ir llenando todos los espacios de la recta de los reales, que recordemos es de menos infinito a infinito. Entonces estos números reales es el conjunto que incluye todos los números anteriores, tanto racionales como irracionales, y se representan con todos los puntos de la recta numérica. Como siguiente, pues vamos a encontrar otro conjunto de números. Este conjunto de números se llama números complejos. Los números complejos van a tener la característica de que van a tener una parte real y una parte imaginaria. Vamos a tenerlo como representación la C. Por cierto, olvidé decirles, los números reales se representan con R mayúscula, con esta R en los reales, y esta R va a ser muy importante porque voy a estar hablando de ella en otros temas. Cuando nosotros hablamos de los números complejos se representan con una C mayúscula que también tiene un palito en medio, y nosotros hablamos de estos números que van a tener la parte real más la parte imaginaria. Se representan como Z es igual a más BI, en donde A representa a la parte de los números reales y B representa a la parte imaginaria. Son dos partes que son muy importantes. Si tú tienes solo una parte, no implica que no exista la otra, realmente lo que implica es que la otra vale 0 solamente, ¿no? Vamos a suponer, si tú no tuvieras A, B, I, tú tendrías solo la parte A, es decir, solo existe la parte de los reales, que son el conjunto de números anteriores. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, solo existiera BI, solo existirían los números imaginarios, no existiría la parte real. Y puede pasar que tengas las dos partes, que exista la parte real más la parte imaginaria. Si te fijas, estamos hablando de un conjunto de números que son muchísimos, ¿no? Es infinito, por eso todos los conjuntos de números son infinitos. Aquí nosotros hablamos de que, ahora, la parte de I, estamos hablando que se representa con una I de los imaginarios minúscula, y la parte importante aquí es que I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Esta parte imaginaria puede ser cualquier raíz que sea par. Esto es esencial que nos quede muy claro. Todos los imaginarios son raíces pares negativas. ¿Qué significa la paridad en la raíz? Que esta parte de afuera de la casita de la raíz tenga un número par. Por ejemplo, la raíz cuadrada, pues normalmente no le ponemos el 2, ¿ok? Pero es una par. Si nosotros habláramos de raíz cúbica, no es par, es impar. Por ende, no es un número imaginario. Eso es muy importante que lo sepamos y vamos a pensarlo de la siguiente forma. Si yo tuviera raíz cuadrada de menos 1, nosotros sabemos que las raíces es la solución a un cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que yo tuviera raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 por 1 te da 1. Pero si tú tienes raíz cuadrada de menos 1, eso no se puede, porque si tú multiplicas menos 1 por menos 1, te da 1 positivo. Si tú multiplicas más 1 por más 1, te da un 1 positivo. Y nunca hay forma de que te aparezca el menos 1 de adentro. Entonces, eso implica por eso que es un número imaginario, porque no lo vas a encontrar. Sin embargo, si tú tuvieras raíz cúbica de menos 1, si tú multiplicas menos 1 por menos 1 por menos 1, te va a dar menos por menos más por menos, menos. Sí te da. Entonces, las raíces que son impares, negativas, sí existen, pero las raíces pares negativas no se pueden pensar. Por eso es que son números imaginarios. Esa es una parte esencial de que nos quede claro que es un número imaginario. Entonces, el número imaginario tiene esta característica: raíces pares negativas. El negativo, recuerda que tiene que ir adentro de la casita. Si va afuera, no es un número imaginario. Si va adentro, ahí sí puede ser un número imaginario, solo que recuerda revisar la paridad de la raíz. Ahora,
Si nosotros juntamos todos los números que estamos platicando el día de hoy, vamos a juntarlos en un diagrama de Venn. Antes de eso vamos a explicar qué es un diagrama de Venn. Casi siempre los diagramas de Venn los vemos en las películas o en los memes y en cosas así. Aquí puse un meme en donde platicábamos de qué es estudiar, dormir, tener vida social y vas viendo como en el conjunto, en las intersecciones de estas bolitas, qué es lo que estaría ocurriendo. Por ejemplo, entre estudiar y dormir, ¿cómo se te dice? Pues que eres un nerd, ¿no? Si cumples con esas dos características. Si duermes y tienes vida social, pues tienes la característica de que entonces puedes ser un vago, pero esta es la intersección. Si tienes que estudiar y tener vida social, pues te dice que es un zombie, ¿no? Y si juntas las tres y las tres las cumples, pues es desafiar las leyes de la física porque es casi imposible tener vida social, estudiar y poder dormir. Entonces, justo en ese sentido, tú vas a ir identificando con el diagrama de Venn cuáles son las intersecciones. Este diagrama es la representación simplemente de un conjunto con bolitas, ¿no? En un espacio que es casi siempre cuadrado, que es en el universo, y en estas bolitas vas a poner pues cuáles son las características de ese conjunto, ¿ok? Entonces, eso lo utilizamos normalmente en matemáticas para platicar acerca de estadística. De hecho, después lo vamos a volver a retomar en estadística y en probabilidad, pero también se utiliza en álgebra y en otras situaciones, como en este caso el conjunto de números. Los conjuntos de números, entonces, los podríamos colocar en un diagrama de Venn solo para identificar cuáles son las características, cuáles son las intersecciones, cuáles son los conjuntos y subconjuntos de ese mismo conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de los números complejos. Esto es la totalidad. Los números complejos, ya dijimos, pueden ser reales más imaginarios, que sería esta sección de aquí, o pueden ser solamente los reales o solamente los imaginarios, que son estos dos subconjuntos de los complejos. Dentro de los reales, nosotros encontramos dos subconjuntos, pueden ser racionales o irracionales. Como ustedes se fijaron, yo cuando mencioné los irracionales, pues no les puse una letra, pero ahorita vamos a platicar más de ello, pero justo por eso le pusimos aquí, irracional. Y tenemos los racionales. Si ustedes recuerdan, los irracionales no se pueden poner en fracción, los racionales sí se pueden poner en fracción, y dentro de los racionales vamos a encontrar un subconjunto que es el número es el conjunto de números enteros, y dentro de los enteros encontramos el subconjunto de los naturales. Si te fijas, todos los números de los que hablamos son subconjuntos de otros subconjuntos y entonces estamos platicando de todos los tipos de números que pueden existir. Esto es muy importante para situarnos en cada una de las materias y para que identifiquemos de la materia de la que estemos hablando qué tipo de números vamos a poder estar trabajando o cuáles no. Casi siempre, y pues en general en nuestra vida, nunca vemos los imaginarios, ¿no? ¿Quiénes pueden ver los imaginarios? Pues las personas que se dedican a la física, por ejemplo. Física cuántica, como este tipo de materias que son como, o informáticos, ¿no? En donde trabajan como esta parte de los números que no podemos observar o que no podemos tal cual imaginar. Entonces, ellos sí se van a dedicar a eso, pero casi nosotros siempre vamos a trabajar en los reales. Y esto nos sitúa para identificar de qué tipo de números estamos hablando, cuáles son las soluciones que espero, o si encuentro una solución que no es la esperada, pues no me asuste, solo es otro tipo de número y ya. Vamos a poner estos ejemplos. Nosotros tenemos los tipos de números en esta tablita, en donde me están diciendo algunos ejemplos de números y vamos a identificar qué tipo de número es o a qué conjunto pertenece de los números para que nosotros podamos justo situar los números en cada uno de los conjuntos. Vamos a pensar, por ejemplo, el 4. Ahora, como vimos en el diagrama de Venn, el hecho de que hay un subconjunto de otro conjunto implica que los números al mismo tiempo pueden ser parte de diferentes subconjuntos, no pasa nada. Por ejemplo, el 4 es natural, claro que sí, porque es positivo y es entero. Vamos a ponerle una X a cada uno de los lugares que sí cumpla, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí que el 4 sí es positivo y es entero.
Otro de los números que sí va a cumplir es que también es entero, porque cumple con el hecho de que es un entero. Los racionales, el 4 se puede poner en una fracción, claro que sí. Ya dijimos que cada uno de los enteros lo podemos poner sobre un 1 y va a ser una fracción. 4 entre 1 es una fracción, que además se ve como un número racional, ¿no? 4 y 1 son enteros, y además no tiene el 0 abajo. Entonces, claro que también es racional. Por ende, no es irracional. Si ustedes se fijan en el cuadrito que habíamos hecho del diagrama de Venn, el hecho de que sea racional implica que no puede ser irracional y viceversa. Ahora, en esto que puse, lo puse como Q con una comita. Eso implica que es un irracional. Cada vez que tú tengas un conjunto de números que tenga una comita, son los números que no son de ese conjunto. Vamos a suponer Q es el racional, entonces el irracional no es Q. Cada vez que yo ponga la comita significa el complemento, es decir, lo extra, lo que está fuera de ese conjunto. Entonces, por ser racional, no puede ser irracional. Y por último, pues también es real, porque si ustedes se fijaban, todos estos conjuntos de números son subconjuntos de los números reales. Eso implica que a su vez también es complejo, porque acuérdate que los complejos tienen la parte real más la parte imaginaria. Pueden ser las dos partes, puede ser solo una. Si ustedes se fijan, todos los números, todos los números, el número que ustedes piensen, es un número complejo, no importa cuál sea. Entonces aquí podrías tachar tú todas las del complejo, porque evidentemente no hay un número que no sea complejo. Vamos con lo siguiente. Raíz de 3. Raíz de 3, si tú te fijas, son números, déjenme los pongo centrados para que los veamos bien. Raíz de 3 es un número que si tú pones en tu calculadora, vas a darte cuenta que es un número con decimales, que son infinitos y que no tienen periodicidad. Eso significa que no se repiten, ¿sale? No tienen un periodo que se vaya a repetir una y otra vez. Entonces, si tú te fijas eso en tu calculadora, y eso hazlo de verdad en la calculadora para que lo veas, no es un número natural porque no es un número entero ni es positivo. Tampoco es un número entero porque claramente no se puede poner en un número entero porque tiene decimales. Tampoco se puede poner como racional porque dijimos que los racionales que tienen puntos decimales son finitos o tienen periodicidad. Y si tú te fijas en lo que te sale en la calculadora, ni es finito ni tiene periodicidad. Por ende, ¿qué tipo de número va a ser? Pues irracional. Y el hecho de que sea irracional implica que entonces pues no va a ser ni racional, ¿ok? Pero sí puede ser real porque los irracionales son un subconjunto de los reales. Y también puede ser complejo porque los reales son parte de los números complejos. Vamos con el siguiente. El siguiente es raíz de menos 5. Raíz de menos 5, ¿qué te está diciendo? Raíz cuadrada. Tiene un número negativo adentro de la casita. Eso implica que entonces puede ser un imaginario. Si es imaginario, entonces no puede ser real. Por ende, no puede ser ninguno de los subconjuntos que aquí tenemos, porque nosotros estamos viendo que todos estos subconjuntos son subconjuntos de los reales. Y entonces, si no es ni real, ni es natural, ni es entero, ni es racional, ni irracional, pues solo puede ser complejo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Acuérdate que los complejos son reales o imaginarios. Pueden ser la parte imaginaria solamente, puede ser la parte real solamente, o pueden ser ambas, ¿sale? Entonces esa es la característica importante de los complejos. En este caso solo tiene la parte imaginaria y no tiene la parte real. Siguiente, que es el 3/5. El 3/5, si te fijas, pues luego, pues podemos observar que no es natural porque no es un entero. No es un entero porque pues, obviamente es una fracción. Y como es una fracción, pues inmediatamente tienes que pensar que van a ser racionales. Como es una fracción y son racionales, pues no van a ser irracionales,
pero sí son parte de los reales. Quedamos que los racionales son un subconjunto de los reales. Y por ende, como son reales, pues también son complejos. Siguiente, el menos 2. El menos 2 es un número entero, pero es negativo. Por ende, no es natural, pero sí es entero. ¿Ok? Este número entero menos 2 lo puedes poner en una fracción, sí, como menos 2 sobre 1. Entonces, también es racional. Al ser racional, no puede ser irracional. Y acuérdate que el racional es subconjunto de los reales y los reales son subconjuntos de los complejos. Vamos con el siguiente número. 1 más raíz de menos 2. Si te fijas, la raíz es una raíz cuadrada, es decir, es una raíz par. Y tiene un negativo dentro de la casita que significa que es una raíz par negativa. Por tanto, tiene la parte imaginaria. Entonces, 1 más raíz de menos 2 es un número real que tiene la parte real el 1 más la parte imaginaria. ¿Qué significa eso? Que es complejo porque tiene las dos partes. Y por ende no es parte de los otros conjuntos de números. Por último, el 0.25. El 0.25 es un decimal. No es entero, entonces tampoco es natural. Ni es natural, ni es entero, ni es racional. Si no es racional o es racional. Aquí sí va a ser racional. ¿Por qué? Porque quedamos que los racionales son números que tienen decimales finitos o periódicos. En este caso el 0.25 nos está repitiendo, no es 0.25, 25, 25, 25, pero sí es finito, es decir, tiene un fin. Eso implica que se puede representar como una fracción. El 0.25 nosotros lo podríamos representar como un cuarto perfectamente. Pon en la calculadora y verifica que es 0.25 y te vas a dar cuenta que justo se puede representar en una fracción. Por ende, es un número racional. Si es un racional, no es irracional, pero sí es real porque es un subconjunto. Y al ser real, pues es un subconjunto de los complejos. Y así terminamos esta tablita que justo nos identifica y nos sitúa a cada uno de los números en el conjunto de números de los que estamos hablando. Esto es muy importante para que entonces en las siguientes clases, cuando nosotros veamos las soluciones de algunas ecuaciones, podamos identificar que a veces nos encontramos con números que son complejos o con números que son imaginarios, que no necesariamente son reales o que no necesariamente son racionales y no nos tenemos que espantar por ello, ¿no? Solo son otro subconjunto de números. Generalmente y habitualmente estamos muy acostumbrados a trabajar solo con los reales y a trabajar solo con los racionales. Aunque no lo creas, trabajas mucho con los racionales. Y no estamos como acostumbrados o habituados a encontrar otro tipo de números. Pero eso no significa que no existan, ni significa que sean números que sean más difíciles que otros. Simplemente se ponen en otra representación y ya, ¿ok? Entonces, si de repente nos llega a aparecer un número que es complejo en una de las soluciones, pues simplemente no es una solución real y no tienes por qué como espantarte o tratar de hacerlo más chiquito o ponerlo en un número bonito entero, porque simplemente pues no es un entero y ya, ¿ok? Y si a ti te aparecen de repente decimales que son infinitos, que no son periódicos, pues también no te tienes que estresar ni preocuparte, pues simplemente es irracional y pues no se representa como una fracción y se acabó. Solo se pone en la representación como la más corta que puedas encontrar y ya con eso. Entonces, esta parte va a ser muy importante y esencial para poder situarnos en cada una de las materias de las que vamos a estar trabajando. En la siguiente clase vamos a hablar de ecuaciones y vamos a encontrar diferentes tipos de soluciones. A veces vas a encontrar soluciones que son imaginarias y pues no te tienes que estresar, solo son imaginarias, ¿no? A veces vas a encontrar soluciones que son reales, a veces vas a encontrar soluciones que son racionales. Si nosotros trabajamos en cálculo solo trabaja con los números reales, entonces si de repente te apareciera un número complejo o imaginario, pues no hay solución, porque no es parte del conjunto de números que se trabajan en cálculo.
Si tú trabajaras en estadística, pues solo trabajamos también con los reales, entonces también si te aparece un complejo o un imaginario, pues tampoco es solución. Entonces, eso justo sitúa a cuáles sí pueden ser soluciones o cuándo no pueden ser soluciones de ciertas materias, ¿ok? Si tienen dudas, acuérdense que pueden escribirme tanto al campus virtual como también pueden encontrarme por el correo electrónico y ya ahí les estaré como evaluando y revisando y me puedes escribir para consultar cualquier pregunta que vayas a tener. Y no dudes en preguntarme, ¿sale? Nos vemos y bueno, eso es todo por hoy. Cuídate.